¿Cuál es el siguiente objetivo que Babilonia tiene sobre el cristianismo apóstata? Vamos a identificar ahora que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 9, nos decía de que Babilonia tiene el propósito de poder sentarse sobre las 7 cabezas. Apocalipsis 17:9 nos dice que las 7 cabezas son 7 montes. Pero como estamos tratando con una mujer figurativa, evidentemente son 7 montes figurativos. No podemos pensar que la mujer es una mujer figurativa y los montes pueden ser montes literales, donde una mujer figurativa se siente. Eso estaría fuera de la lógica. Si la mujer es figurativa, evidentemente los montes son figurativos. De acuerdo a las Escrituras, montes debe representar algo. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 16. Observemos bien la lectura de lo que Daniel 9:16 nos dice. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Versos 20. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentaba mi súplica delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aquí encontramos a Daniel orando. Dice que estaba orando por su pueblo, por el monte santo de su Dios. Nadie pensará que Daniel estaba orando por un monte literal, porque un monte literal no puede cometer pecado, no es un ser racional. Evidentemente el monte al cual Daniel está haciendo referencia es un monte figurativo, y él mismo lo está especificando. Dice que su oración era por el monte santo de su Dios, y más arriba dice que su oración era por los pecados de su pueblo. Evidentemente Daniel estaba orando por su pueblo y estaba orando por los pecados que el pueblo había cometido y que los había llevado hasta ese punto, es decir, al cautiverio. Y entonces Daniel en su oración está comparando al pueblo de Dios como el monte, es decir, como un monte santo que había fallado a Dios y que había sido apóstata delante de Dios. Isaías nos aclara un poco mejor el concepto. Isaías capítulo 2, versículo 2 y versos 3. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno, por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Dice, acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa del Eterno será confirmado, sobre todos los otros montes. Nos habla de un monte en singular y nos habla de montes en plural. El monte singular es la casa de Dios, es su pueblo. Pero los montes en plural son otros pueblos, evidentemente otros pueblos religiosos. Porque montes en las Escrituras siempre identifica pueblos religiosos. Así como cuernos en la profecía de Daniel y en la profecía de Apocalipsis representa reinos. Pues bien, cabezas generalmente representa pueblos religiosos. Y el hecho de que los cuernos y las cabezas siempre están casi en armonía, significa que casi en toda la historia la religión y los poderes civiles generalmente se han unido para cumplir propósitos. Sus propios propósitos y los propósitos de Babilonia. Entonces, evidentemente, si el monte está siendo comparado a pueblo religioso, es decir, a un pueblo religioso que conoce de Dios, evidentemente las cabezas que describe allá en Apocalipsis 17:9, donde la mujer se sienta, son pueblos religiosos de la tierra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 467, nos dice que el número 7 indica algo completo. El hecho que la mujer se siente sobre las 7 cabezas simultáneamente y no una por una, significa que esta mujer va a llegar a un tiempo donde se va a sentar sobre todos los cuerpos religiosos existentes en el mundo cristiano. Ese es el acto de que la mujer se siente sobre las 7 cabezas, es decir, sobre 7 montes. Y como el número 7 significa algo completo, implica que la mujer se va a sentar sobre todo el cristianismo, completamente.
ninguna religión va a ser excluida de esa acción que esta mujer va a hacer. Esto significa que el siguiente paso que esta mujer va a hacer es sentarse sobre todo el cristianismo, es decir, sobre todas las iglesias cristianas apóstatas que se han alejado de Dios y que son cristianas de nombre, pero que en la práctica son hijas de Satanás. Para que entendamos un poco el concepto, quizás muchos han oído hablar del ecumenismo. Pues bien, el ecumenismo es la unificación de todas las iglesias. Babilonia se prepara para hacer su segundo acto, todavía no lo ha hecho. Cuando el poder religioso se unifique entre sí mismo y se unifique en un punto en común para cumplir los propósitos de Babilonia, entonces sabremos que Babilonia se ha sentado sobre las cabezas, es decir, se ha sentado sobre los cuerpos religiosos existentes en esta tierra completamente. Y eso es lo que representa sentarse sobre las cabezas. Ahí va a estar la Iglesia Católica Romana bajo su dominio, va a estar el papado, evidentemente, porque es el catolicismo y el papado lo mismo. Es un solo cuerpo religioso con su sistema de gobierno. Ahí van a estar todas aquellas religiones protestantes apóstatas que han caído en pecado, que han caído en apostasía. Todas aquellas iglesias que profesan ser cristianas de nombre, pero que en realidad en la práctica y en la obediencia son contrarias. Es decir, la unificación completa de todo el cristianismo apóstata es lo que conlleva el sentarse sobre las 7 cabezas. Esto nos deja muy claro de que las iglesias ahora cristianas, es decir, las iglesias apóstatas, prefieren ser llamadas, anhelan ser llamadas cristianas y ser reconocidas como cristianas, pero no llevar la práctica del Evangelio. Esto lo deja muy claro en el libro de Isaías, en el capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre, y así quitar nuestro oprobio. Estas 7 mujeres evidentemente son mujeres figurativas, simbólicas. Nuevamente encontramos el número 7, que significa algo completo. Y dado que mujeres en las Escrituras, de una manera figurativa, siempre representan a la iglesia, evidentemente este es el cristianismo completo, todas las iglesias cristianas. Todas queriendo llevar el nombre de este hombre. Este hombre es Jesús. Todas quieren ser llamadas cristianas, pero no quieren el pan que Jesús ofrece, ni las vestiduras que Jesús da. Las vestiduras y el pan, que es vestidos de justicia y la verdad pura, no adulterada, la rechazan. Es decir, ellas quieren ser llamadas cristianas, pero quieren seguir en sus engaños. Quieren seguir practicando lo opuesto de lo que el cristianismo enseña. Mis queridos, no obstante, nos acercamos al punto donde Babilonia finalmente las va a unir y todas van a tener un punto en común: el nombre de blasfemia. La blasfemia de decir que son cristianas, pero que hacen lo opuesto de lo que Cristo haría, rechazando su verdad, el pan del cielo que Dios quiere darles. La pregunta que dejaremos para nuestro siguiente segmento es el siguiente: ¿cuál es el centro de sus operaciones? ¿O cuál es el centro de las operaciones de Babilonia actualmente? ¿Será Roma o serán los Estados Unidos? Es una pregunta que vamos a responder en nuestro siguiente segmento. No olvide algo: ella persigue destruir la adoración verdadera. Entonces solamente tendríamos que preguntarnos: ¿dónde se encuentra o en qué territorio se encuentra ahora mismo la adoración verdadera? ¿En Roma o en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuál es el próximo agente que usará después que haya usado el papado? Todos sabemos de que el agente que Babilonia usó en la Edad Media fue el papado. Pero la profecía dice que va a usar otro agente en el futuro. Si usted quiere saber cuál es el próximo instrumento que Babilonia va a usar para implementar un nuevo sistema de adoración falso, no se lo pierda el próximo segmento. Que Dios lo bendiga.